At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaporte Historia. Soy Javi Rando y hoy os invito a embarcaros conmigo en uno de los viajes más enigmáticos y fascinantes de la antigüedad. Un viaje que nos llevará más allá de las columnas de Hércules, donde el Mediterráneo de la época se abría a un océano repleto de misterios y peligros desconocidos. ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar los cartagineses en su exploración de la costa africana? ¿Contemplaron realmente volcanes en erupción y criaturas salvajes jamás descritas por los griegos? ¿Fue acaso Janón el primer cronista en documentar el avistamiento de gorilas? La historia que vamos a narrar hoy está envuelta tanto en hechos históricos como en brumas de leyenda. Se trata del periplo de Janón, una expedición cartaginesa que zarpó hacia las costas inexploradas del África Occidental en algún momento del siglo V a.C., un viaje que marcó uno de los límites más extremos del conocimiento geográfico antiguo y que aún hoy sigue planteando más preguntas que respuestas. Para entender la magnitud de esta hazaña, debemos situarnos primero en el contexto histórico de Cartago, una ciudad fundada por colonos fenicios, procedentes de Tiro alrededor del 814 a.C. en las costas del actual Túnez. Mientras Roma todavía era poco más que un conjunto de aldeas en las colinas del Tíber, Cartago ya se alzaba como una superpotencia comercial que dominaba las rutas marítimas del Mediterráneo occidental. Su posición estratégica le permitía controlar el acceso entre las cuencas oriental y occidental de este mar, convirtiéndose en la principal potencia marítima de la época. Los cartagineses, herederos de la tradición fenicia, eran navegantes excepcionales. No solo dominaban técnicas avanzadas de navegación, sino que poseían un conocimiento profundo de los vientos, las corrientes y las estrellas. Este pueblo de mercaderes había convertido el mar en su dominio natural, y su flota era la más potente del Mediterráneo occidental. Su modelo de expansión difería del que más tarde adoptarían los romanos. Mientras estos últimos conquistaban territorios para incorporarlos a su estructura política, los cartagineses preferían establecer factorías comerciales y enclaves estratégicos que les permitieran controlar las rutas mercantiles. El comercio, no la conquista territorial, era el motor de su civilización. En este contexto emergió la figura de Janón, posiblemente un sufete, magistrado supremo, o un alto cargo militar de Cartago. El poder político y militar de este personaje debió ser considerable, pues se le confió la misión de liderar una de las expediciones más ambiciosas jamás emprendidas por Cartago: navegar más allá del estrecho de Gibraltar, explorar la costa atlántica africana y fundar nuevas colonias que extendieran la influencia cartaginesa. El relato de esta expedición ha llegado hasta nosotros a través de un documento excepcional, conocido como el Periplo de Janón. Un periplo, para quienes no estéis familiarizados con el término, era un tipo de texto que describía una navegación costera, detallando puertos, accidentes geográficos y distancias. Era, en esencia, una guía náutica para futuros navegantes. Lo fascinante es que este documento no ha sobrevivido en su versión original púnica, sino a través de una traducción griega, que data aproximadamente del siglo IV a.C. Según el texto, el propio Janón habría mandado grabar su relato en una tablilla depositada en el templo de Baal Hamón, identificado con Cronos por los griegos, a su regreso a Cartago. El texto comienza así: Los cartagineses ordenaron a Janón
navegar más allá de las columnas de Hércules y fundar ciudades de libio-fenicios. Y navegó con 60 pentecóntoros y una multitud de hombres y mujeres, en número de 30.000, y con víveres y demás enseres. Esta primera línea ya nos sitúa ante la magnitud de la empresa. 60 embarcaciones, cada una con capacidad para 50 remeros y una población equivalente a una ciudad pequeña. No se trataba de una simple expedición exploratoria, sino de un auténtico proyecto colonizador que pretendía extender la influencia cartaginesa a lo largo de la costa africana. La flota zarpó de Cartago y navegó hacia el oeste, cruzando el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, ese punto que para los antiguos marcaba el límite del mundo conocido. Una vez en el Atlántico, comenzaron a navegar siguiendo la costa africana hacia el sur. Su primera parada fue en un lugar que llamaron Timiaterion, probablemente cerca de la actual Medía en Marruecos. Allí fundaron su primera colonia y continuaron hacia el sur, pasando por un cabo que denominaron Soloeis, posiblemente el actual Cabo Cantín. La expedición siguió avanzando y fundó 5 ciudades más a lo largo de la costa marroquí: Cariconteichos, Guite, Accra, Melita y Arambis. Estas fundaciones cumplían el objetivo de crear una cadena de asentamiento que sirvieran como bases comerciales y puntos de apoyo para la navegación. Es importante destacar que estas primeras etapas del viaje se desarrollaban aún en territorios relativamente conocidos para los cartagineses. La costa del actual Marruecos formaba parte de lo que los antiguos llamaban Mauritania, una región con la que los fenicios mantenían contactos comerciales desde varios siglos antes. El verdadero carácter aventurero de la expedición comienza cuando Hanón se adentra en territorios completamente desconocidos para el mundo mediterráneo. El texto menciona que tras fundar estas primeras colonias, la flota llegó a un gran río, que identifican como el Lixos, probablemente el actual Locos, en el norte de Marruecos. Aquí ocurre algo fascinante que nos habla de los encuentros interculturales en la antigüedad. El texto relata que los cartagineses establecieron relaciones amistosas con una tribu local llamada los Lixitas, y que incluso contrataron a varios de ellos como intérpretes para poder comunicarse con las poblaciones que encontrarían más al sur. Este detalle resulta revelador por 2 motivos. Primero, porque nos muestra que los cartagineses eran conscientes de que se adentraban en territorios con lenguas y culturas totalmente diferentes. Y segundo, porque sugiere que los lixitas tenían algún tipo de conocimiento o contacto con esas poblaciones más meridionales, lo que implica la existencia de redes comerciales o culturales a lo largo de la costa africana que los mediterráneos desconocían. Con estos intérpretes a bordo, la expedición continuó su viaje hacia el sur, navegando durante 2 días por una costa desértica antes de dirigirse hacia el este durante un día. Este cambio de dirección sugiere que podrían haber llegado a un punto donde la costa africana comienza a curvarse hacia el sureste, posiblemente cerca del actual Cabo Yubi, o incluso más al sur. Es aquí donde el relato comienza a adquirir tintes cada vez más fantásticos, transformándose gradualmente de una guía náutica pragmática en algo que parece más cercano a un relato de maravillas. Hanón describe cómo llegaron a una pequeña isla situada en un lago en el interior de un golfo. Le pusieron por nombre Cerne y decidieron establecer un asentamiento allí. La ubicación exacta de Cerne ha sido objeto de intenso debate entre los historiadores. Algunos la sitúan tan al norte como la isla de Mogador, actual Essaouira, en Marruecos, mientras que otros la ubican mucho más al sur, en las islas de Erne, frente a las costas de Mauritania, o incluso en la isla de Arguín. Lo que resulta sorprendente es que, según Hanón, al comparar la posición de Cerne con respecto a Cartago, descubrieron que se encontraba exactamente opuesta a Bizancio, la actual Estambul, con respecto a las columnas de Hércules. Este tipo de observación geográfica tan precisa resulta llamativa y podría indicar un conocimiento cartográfico más sofisticado de lo que tradicionalmente se ha atribuido a los antiguos. Desde Cerne realizaron varias exploraciones tierra adentro. Primero remontaron un gran río, posiblemente el Senegal, donde encontraron lagos y se toparon con etíopes, término que los griegos utilizaban para referirse a las poblaciones de piel oscura,
que huyeron aterrorizados a su llegada. Estos etíopes, según el texto, hablaban una lengua incomprensible incluso para los intérpretes lixitas. En otra exploración llegaron a un río plagado de cocodrilos e hipopótamos, un detalle que sugiere que podrían haber alcanzado las zonas tropicales de África Occidental. Pero quizás el pasaje más fascinante y enigmático del periplo describe cómo, continuando su viaje hacia el sur durante 12 días desde Cerne, la expedición llegó a una zona montañosa cubierta de árboles fragantes de distintas especies. Y aquí viene lo extraordinario. Navegando durante 2 días más, llegamos a un inmenso espacio lleno de fuego, y en medio había una isla alta y sobre ella otro fuego más alto, de modo que parecía tocar las estrellas. Durante el día no se veía, pero durante la noche se observaban chispas que subían ardiendo, lo que resultaba terrorífico. Este pasaje ha sido interpretado por muchos estudiosos como la descripción de un volcán en erupción. Si esta interpretación es correcta, podría significar que la expedición de Hanón habría llegado hasta el Monte Camerún, el único volcán activo de África Occidental, lo que situaría su viaje mucho más al sur de lo que tradicionalmente se ha considerado. Otros investigadores, sin embargo, sugieren interpretaciones alternativas. Podría tratarse de la quema estacional de pastizales por parte de poblaciones locales, un fenómeno meteorológico mal interpretado o incluso una elaboración literaria destinada a impresionar a la audiencia con maravillas exóticas. Sea cual sea la interpretación correcta, lo que queda claro es que la expedición había penetrado en un mundo que resultaba completamente ajeno a su experiencia mediterránea. El viaje continuó durante 5 días más, costeando lo que denominaron como el Cuerno del Sur. Allí encontraron lo que describieron como etíopes salvajes que vestían pieles de animales y arrojaban piedras contra ellos, impidiéndoles desembarcar. Y llegamos así al episodio que ha generado mayor fascinación en la historia de este viaje, el encuentro con los misteriosos Gorilai. Según el texto, tras navegar otros 3 días, entraron en un golfo llamado Cuerno del Oeste, donde encontraron una gran isla. En ella habitaba una especie de personas salvajes. Las mujeres, mucho más numerosas que los hombres, tenían el cuerpo cubierto de pelo, y los intérpretes las llamaron Gorilai. El relato explica que aunque persiguieron a varios hombres, no lograron capturar a ninguno, pues escaparon trepando por los precipicios con gran agilidad. Sin embargo, consiguieron atrapar a 3 mujeres que, según cuenta el texto, mordían y arañaban a sus captores, resistiéndose a ser llevadas. Los cartagineses las mataron, las desollaron y llevaron sus pieles a Cartago como prueba de su descubrimiento. Este episodio ha dado lugar a múltiples interpretaciones. La más obvia y popularizada es que se trataba de gorilas, lo que explicaría el origen del nombre de estos grandes simios. Sin embargo, esta identificación plantea problemas significativos. Los gorilas no habitan en islas y la distribución natural del gorila occidental no se extiende tan al norte como sugiere el resto del texto. Otras teorías proponen que podrían ser chimpancés, babuinos o incluso una población humana con prácticas culturales que resultaron extrañas a los cartagineses, como el uso de pieles de animales o pinturas corporales que podrían haber sido interpretadas como pelo. Lo que resulta revelador de este episodio es cómo la narrativa va transitando gradualmente desde observaciones precisas y pragmáticas hacia descripciones cada vez más influenciadas por la percepción cultural y los prejuicios de los exploradores. En este punto se interrumpe el relato. Hanón explica que no pudieron continuar más al sur porque se les acabaron las provisiones. La expedición emprendió el regreso a Cartago, donde Hanón depositó una inscripción conmemorativa en el templo de Baal Hamón. Es importante señalar que el texto no menciona en ningún momento que la expedición hubiera alcanzado algún tipo de límite geográfico natural, como podría ser un cambio en la dirección de la costa. La única razón que se ofrece para el retorno es la falta de suministros, lo que deja abierta la posibilidad de que, con una mejor logística, hubieran podido continuar explorando más hacia el sur. Desde que el periplo de Hanón llegó al conocimiento de los estudiosos modernos, ha generado intensos debates sobre su autenticidad, precisión y alcance geográfico.
Una de las principales controversias gira en torno a qué tan al sur llegó realmente la expedición. Las propuestas varían enormemente, desde quienes consideran que apenas alcanzó el sur de Marruecos hasta quienes defienden que podrían haber llegado a Gabón o incluso más allá. El principal problema para establecer una cronología y una ruta precisas es la vaguedad de las indicaciones geográficas y temporales del texto. Muchas de las distancias se expresan simplemente en días de navegación, un método extremadamente impreciso que depende de múltiples factores como los vientos, las corrientes o el tipo de embarcación. Además, existen dudas sobre la naturaleza misma del documento. Algunos investigadores consideran que podría tratarse de una compilación de diferentes viajes realizados a lo largo de décadas, unificados narrativamente como una sola expedición. Otros sugieren que podría contener elementos propagandísticos, destinados a exagerar los logros cartagineses o, por el contrario, a despistar a potenciales competidores sobre las verdaderas rutas comerciales. También se debate sobre el propósito real de la expedición. Aunque el texto enfatiza el objetivo colonizador, algunos historiadores sugieren que el verdadero motivo podría haber sido abrir nuevas rutas comerciales hacia las fuentes africanas de oro, marfil o esclavo, o asegurar el monopolio cartaginés sobre estas rutas frente a griegos y etruscos. Independientemente de estas controversias, el periplo de Hanón constituye un documento excepcional que nos permite asomarnos a uno de los primeros intentos sistemáticos de exploración de la costa africana. La hazaña de Hanón, navegando más allá de los límites del mundo conocido, explorando territorios completamente ajenos al ámbito mediterráneo y documentando sus descubrimientos, representa una de las primeras grandes expediciones de exploración geográfica de las que tenemos constancia detallada. Su legado es múltiple. Por un lado, contribuyó decisivamente a la geografía antigua, ampliando los horizontes del mundo conocido y proporcionando las primeras descripciones de regiones que para el imaginario greco-romano pertenecían al ámbito de lo mítico. Por otro lado, el periplo nos permite vislumbrar cómo se producían los encuentros interculturales en la antigüedad, con toda su carga de asombro, incomprensión, curiosidad y a veces violencia. Finalmente, el relato de Hanón nos habla de la ambición cartaginesa por extender su influencia más allá de las fronteras tradicionales, una ambición que, aunque truncada por el posterior conflicto con Roma y la eventual destrucción de Cartago, representa uno de los momentos más audaces de la exploración antigua. El misterio del periplo de Hanón sigue vivo después de más de 2400 años. En su relato se entrelazan de forma fascinante la historia y el mito, la observación precisa y la interpretación cultural, la búsqueda del conocimiento y los intereses comerciales. ¿Fue realmente Hanón el primer europeo en avistar gorilas? ¿Llegó su expedición hasta el Golfo de Guinea o incluso más allá? ¿Cuánto de lo que describe es observación directa y cuánto construcción cultural influida por las expectativas y prejuicios de su tiempo? Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuestas definitivas, pero quizás el verdadero valor del periplo no reside tanto en la precisión de sus descripciones como en lo que nos revela sobre el impulso humano de explorar lo desconocido, de aventurarse más allá de las fronteras establecidas y de intentar comprender y clasificar aquello que escapa a nuestras categorías habituales. En un mundo donde sentimos que ya no quedan rincones por descubrir, el viaje de Hanón nos recuerda un tiempo en que los límites del mundo conocido estaban mucho más cerca y en que cruzarlos suponía adentrarse en territorios donde lo real y lo fantástico se entremezclaban de formas imprevisibles. Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Espero que este viaje por uno de los relatos más enigmáticos de la exploración antigua os haya resultado tan fascinante como a mí narrarlo. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a Pasaporte Historia en Spotify, iVoox o vuestra plataforma de podcast favorita para no perderos ninguno de nuestros episodios semanales. Y me encantaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que el periplo de Hanón fue una expedición real o se trata más bien de una alegoría marítima cargada de simbolismo fenicio? ¿Hasta dónde pensáis que llegaron realmente los cartagineses en su exploración de la costa africana? Dejadme vuestros comentarios y teorías y nos vemos en el próximo episodio de Pasaporte Historia, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes y enigmáticos del pasado. Un saludo y hasta la próxima.